Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico de gestación. Ya vimos lo que es gestación, todo lo que ocurre durante la gestación. Entonces, después de que las hembras han sido servidas, independientemente de la especie que se trate, servidas ya sea de forma natural, o sea, con servicios a campo, o servicios dirigidos, o servicios de un animal de compañía, como puede ser un perro, puede ser una gata. Lo que toca, ¿no es cierto?, es saber si esa hembra está gestando o no está gestando. Y para eso vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?, de los diferentes métodos de gestación que tenemos. Generalmente en especies productivas, como pueden ser los equinos, los bovinos, los caprinos, el manejo reproductivo es de mucha importancia porque nos tienen que dar la mayor cantidad de crías en su vida reproductiva de esa hembra, porque nos manejamos desde el punto de vista rentable, ¿no es cierto?, con ese tipo de explotaciones. Aparte, es muy importante, sobre todo lo que son en los rumiantes y las tropillas, ¿no es cierto?, hablando, ¿no es cierto?, no hablando de equinos de deporte, sino productivos, de equinos productivos. Es muy importante de esas tropas, ¿no es cierto?, también junto con los rumiantes, como les decía, saber la cantidad o el porcentaje de hembras que tenemos preñadas por temporada, o sea, por año. ¿Para qué? Porque a veces, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos este diagnóstico de gestación, independientemente del método que utilicemos, es importante saber si están preñadas y sobre todo las que están vacías y por qué están vacías. ¿Por qué? Porque pues, vamos a tener que reemplazarlas, ¿no es cierto?, a esas hembras, las vamos a tener que reemplazar para mantener un número estable, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la capacidad de ese establecimiento en el campo. Los diferentes motivos por los cuales uno puede reemplazar una hembra, ¿no es cierto?, un bovino, un ovino, un caprino, o como les dije, en las yeguas, ¿no es cierto?, cuando es desde el punto de vista de las tropillas, es por algunas enfermedades, porque son demasiado viejas, o sea, son de la última temporada que se le da de servicio a esas hembras, porque se las quiere vender o porque tenemos más hembras que lo que aceptan, ¿no es cierto?, ese establecimiento, o porque han tenido alguna muerte, ¿no es cierto?, por alguna causa. Aparte, si eso con respecto a las grandes especies o los rumiantes, por lo que uno ve y ustedes mismos saben, ¿no es cierto?, el tipo de mascotas también es muy importante, porque cada vez, cada casa, por decirlo así, tiene un canino, un felino, o sea que es un animal de compañía y lo tenemos, ¿no es cierto?, que estar cuidando y lo hacemos servir para ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Se nos fue la presentación. Tenemos que saber si esa hembra, cuando le damos servicio, queremos tener servicio, le damos servicio, queremos saber si la perrita o la gatita, ¿no es cierto? No está la presentación, perdón que te interrumpa. Se ve tu página de Belia. ¿Y ahora no está? No, se ve Belia. Ahora sí. Ah, bien. ¿Una que dice introducción? Sí, porque toqué. Sí, introducción. Sí.
como dice ahí, el diagnóstico de gestación en perras es una de las actividades más demandadas en la clínica, en la veterinaria, por los asesores que se dedican, ¿no es cierto?, al cuidado y a la clínica veterinaria de pequeños animales. Las veterinarias en sí, de las grandes ciudades o de algunos pueblos, ya tienen veterinarios, ¿no es cierto?, que cuidan esta mascota por el aumento de ellos en la población. Como decía recién, todos tenemos perra, o alguna gata. No, yo gatas no tengo, pero si fuera después, alguno puede tener alguna gatita, que las hacen servir, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, perdón, si está preñado o no está preñado. Como puse ahí, fíjense que en la representación dice que cuando se la ha servido o se la ha inseminado o monta indeseadas. A veces los dueños de las perras de las perras más que nada, quieren saber si su perra, ¿no es cierto?, ha sido servida por algún perro que no corresponde, o porque no corresponde desde el punto de vista, porque puede ser, voy a discriminar un poquito un perro callejero, pero se le escapó justo la perra y la agarró, ¿no es cierto?, la sirvió un perro de la calle. Entonces el dueño quiere hacer algo con esa gestación, generalmente un aborto inducido, o porque fue servida por un perro de mayor tamaño y va a tener problemas durante el parto, entonces también se puede llegar a producir un aborto inducido. El asunto es que el diagnóstico de gestación lo tenemos que hacer lo antes posible, o sea, tiene que ser lo más precoz, lo más temprano posible después del servicio, y tenemos que tener un diagnóstico de gestación preciso, para poder resolver si esa hembra quedó preñada o no quedó preñada, y si no quedó preñada, resolver, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a hacer con la hembra. Si vemos que es una hembra que está saludable desde el punto de vista reproductivo, le podemos dar otra oportunidad para volverla a servir. Dentro de los objetivos que nos planteamos cuando vamos a hacer un diagnóstico de gestación, es identificar, como les dije, aquellas hembras que están vacías, luego de la inseminación o de un servicio natural, o de una transferencia de embriones. ¿Por qué? Porque nos va a preocupar el por qué quedaron vacías esas hembras. Certificar, ¿no es cierto?, las hembras, ¿no es cierto?, que están preñadas, porque si nosotros vamos a un remate o vamos a un remate, a una venta, ¿no es cierto?, es interesante los precios de si están preñadas o están vacías, varían, ¿no es cierto?, o si son de animales con una transferencia de embriones o una inseminación, la podemos llegar a asegurar. También para asegurar, ¿no es cierto?, el número o reducir el número de animales que entran en los programas de reproducción controladas, o sea, están de sincronización, para saber cuáles son las que están en condiciones o no están en condiciones para llevar a cabo, ¿no es cierto?, una biotecnología. Reducir las pérdidas, ¿no es cierto?, reducir las pérdidas por infertilidad, o sea, más o menos con lo que estamos diciendo recién, a través, ¿no es cierto?, de ese diagnóstico nosotros podemos identificar aquellas hembras que no están reproductivamente aptas, y después, bueno, saber también, ¿no es cierto?, los fallos reproductivos, y poder, ¿no es cierto?, de una forma temprana poder resolverlo. Después,
con respecto a la técnica que nosotros vamos a utilizar, tenemos que utilizar técnicas que van a depender de la especie. No podemos utilizar, por ejemplo, una palpación rectal, un tacto rectal en pequeñas especies, o sea que el diagnóstico de gestación va a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, a qué especie estamos por diagnosticar. Ese diagnóstico también tenemos que buscar que sea de alta sensibilidad, o sea que tenemos que tener, ¿no es cierto?, que sea muy sensible y nos dé a nosotros con exactitud correcta, si el animal está preñado, ¿no es cierto?, o no está preñado a la edad de gestación que estamos haciendo. Hay a veces que no es lo mismo hacer, por ejemplo, un tacto rectal a los 60 días que hacerlo a los 4, a los 5, 6 meses. O sea que esa tiene que ser lo más sensible posible. Tiene que ser muy específico, o sea, de alta especificidad, donde la capacidad para identificar de manera correcta a esos animales que están gestando o que no gestan, por ejemplo, sobre todo cuando utilizamos diagnósticos de laboratorio, o sea, dosajes hormonales o de algunas sustancias que están asociadas a la preñez. También ese método de diagnóstico que vamos a utilizar nosotros para detectar la gestación va a depender de la etapa de la gestación que está esa hembra. A veces no es lo mismo hacer un diagnóstico de gestación a los 30 días o hacerlo, ¿no es cierto?, a los 80, 90 días, como les dije recién, o no podemos dosar, por ejemplo, progesterona, que es inespecífica la gestación, a los 18 días, a los 15 días, con respecto a si lo hacemos después de los 21 días. Tenemos que utilizar o elegir un método de gestación que sea simple y económico, o sea que económico, bueno, hay un método muy económico que es el tacto rectal, y después es muy simple, nomás que uno tiene que tener práctica para hacer el diagnóstico de gestación. Rapidez de diagnóstico. Esto no quiere decir, y acá quiero comentarles, ¿no es cierto?, que con respecto a la rapidez del diagnóstico no quiere decir, porque a veces uno, sobre todo los que se dedican a grandes especies, más que nada bovino, dice, me pasé 500, 600 hembras en un día. Eso no es rapidez, sino yo lo que puse rapidez de diagnóstico es más o menos con respecto a la etapa de gestación que uno está palpando o está haciendo el diagnóstico de gestación, que tiene que ser lo más temprano posible. Eso hubiera sido la palabra correcta, un diagnóstico de gestación temprano para ver la oportunidad que le voy a dar a esa hembra. Me gustaría que corrigieran esa palabra de rapidez porque se presta, ¿no es cierto?, para confusión. Confusión no es rapidez, que yo voy a meter la mano y la voy a sacar, voy a meter la mano y la voy a sacar y voy a ir diciendo el diagnóstico de gestación. Eso está muy relacionado, ¿no es cierto?, a que nos puede proporcionar información adicional. Siempre digo que es muy interesante que cuando uno hace un diagnóstico de gestación, uno es un médico y no me interesa que esté preñada, ¿no es cierto?, esa hembra, pero aparte de que esté preñada, me interesa saber si es una preñez grande, si es una preñez chica, si hay vitalidad en ese embrión. O sea, esas son informaciones adicionales. Me interesa, dependiendo de la etapa de la gestación,
si está bien implantado, el tamaño de la placenta. Tenemos métodos para medir el tamaño de placenta. Por supuesto que con toda esta catástrofe que tenemos, estos métodos económicamente no son muy halagüeños, pero tenemos instrumental, ¿no es cierto?, que nos pueden dar toda esa información. Podemos hacer diagnóstico de gestación, ver circulación fetal, circulación placentaria, a través de los diferentes métodos, porque estoy hablando casi exclusivamente, ¿no es cierto?, de un pasito más allá de un ecógrafo, que es un ecodoppler, que ya hay algunos colegas, muy poquititos, me alcanzan los dedos de una mano nada más para contarlos, pero el día de mañana ustedes, ¿no es cierto?, acá 3 años podemos estar en una situación mejor, o 2 años, mejor no, ustedes están en cuarto, en 2 años tienen que estar afuera del circuito universitario y ser profesionales. Entonces a lo mejor podemos llegar a tener algún aliciente, ¿no es cierto?, y poder contar con esa tecnología. Bueno, con respecto a los métodos, fíjense acá yo he puesto métodos clínicos. Los métodos se dividen en métodos clínicos, o métodos clínicos o métodos directos, y métodos de laboratorio o métodos indirectos. ¿Por qué? Porque vamos a dosar, ¿no es cierto?, sustancias, ya sean hormonas o sustancias que producen ya sea el feto, la placenta o la madre, para poderlos dosar y ver, saber si esa hembra está preñada o no está preñada. Dentro de los métodos clínicos, puse para hacer un repaso, un no retorno al estro, la palpación rectal, la ultrasonografía. También podemos colocar ahí en los métodos clínicos una inspección, una observación de la vagina, abriendo los labios vulvares, y observando, ¿no es cierto?, o con un espéculo o con un vaginoscopio, observando, ¿no es cierto?, las características de la vagina. También es un método clínico que se puede llegar a utilizar. Y bueno, la ultrasonografía, que es un método clínico bastante interesante. Y dentro de los métodos laboratorios tenemos métodos que son sustancias o hormonas que están asociadas a la preñez, como puede ser el factor temprano de preñez, la proteína B, o sea, son proteínas de alto peso molecular, la SG o la HCG en el humano, son hormonas que se pueden dosar y que son sustancias que están directamente asociadas a preñez. Y después puse sustancias que no están asociadas a la preñez, o sea que no necesariamente la hembra está preñada, como la progesterona y el sulfato de estrona. Como métodos clínicos, hablando un poquito más ya de los diferentes tipos de métodos que tenemos, los métodos clínicos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Dentro de las ventajas que tenemos, es una detección rápida y temprana, simple. Hay métodos que son de muy bajo costo y alto beneficio, como puede ser un tacto rectal. Entonces, directamente, por ejemplo, con un tacto rectal, es de muy bajo costo, nos sale un guante nada más, por supuesto sin contar los conocimientos que tenemos que tener y los 6 años que hemos pasado por la universidad, más, ¿no es cierto?, lo que hemos gastado en ir a algún establecimiento a hacer tacto, pero dentro de todo la relación costo-beneficio es muy grande, porque ya con un solo tacto podemos saber, ¿no es cierto?,
si esa hembra está preñada o no está preñada. Por supuesto que la edad de gestación, como siempre digo, o sea, la edad que vamos a palpar de gestación tiene que ser como mínimo a los 60 días, ya vamos a hablar de eso. Los métodos clínicos nos dan resultados inmediatos, cualquiera de ellos, hablando más que nada los que más se utilizan, el tacto rectal y la ecografía, la ultrasonografía. O sea que nos dan una respuesta inmediata, si está gestando o está vacía. También es un método muy temprano, rápido, como les dije, nos está dando también a través de estos métodos clínicos si el feto, la vitalidad fetal, y no solamente eso, sino que podemos llegar a sexar también. Por supuesto, no con un tacto rectal, pero sí con un ecógrafo a través de la ultrasonografía. Bueno, como desventaja, bueno, todo depende, ¿no es cierto?, que el personal, que tienes un personal para hacer tacto, por ejemplo, un personal idóneo, para hacer ecografía también, no solamente meter un traductor y ver la imagen, hay que saber interpretar esas imágenes. Ya vamos a hablar un poquito de ecografía. Y cuando hacemos tacto, yo siempre hago hincapié en que uno está haciendo un tacto, está palpando diferentes estructuras, y a veces cuando estamos palpando muy temprano, los 40, 45 días, 50 días, tenemos que tener mucho cuidado con la maniobra que se hace, o porque a veces podemos llegar a interrumpir la gestación, ¿no es cierto?, si somos un grupo, por una muerte embrionaria. Generalmente los casos de muertes embrionarias iatrogénicas, como se llama, o sea, por mal manejo, no ocurren. Sinceramente, hay algunos trabajos que han hecho comparaciones, ¿no es cierto?, y no hay un porcentaje que les podría decir, ni por, ya sea por palpación de la vesícula, ni por pellizcamiento de doble membrana. Pero lo que sí, uno siempre hace la recomendación que esas maniobras tienen que ser lo más sensible, lo más suaves posible. Eso con respecto a lo que son las ventajas y las desventajas. Con respecto a lo que es, yo puse acá la tasa de no retorno. Antes había alguna fórmula, esto más que nada se hacía cuando pasábamos nosotros o hacíamos inseminación durante 60 días, 90 días, que hacíamos parada de rodeo y sacábamos celo e inseminábamos. Ahora con las biotecnologías directamente la tasa de retorno lo podemos llegar a hacer, pero más que un diagnóstico de gestación, es un control de la fertilidad que tienen esas hembras, porque ya no se hace sobre una inseminación de 30 días, y el diagnóstico o la tasa de no retorno se toma a los 60, 90 días después que ha terminado el trabajo de inseminación artificial. Directamente se puede esperar, ¿no es cierto?, 21 días, y se hacen paradas de rodeo para hacer el diagnóstico de gestación. Pero hay métodos, ¿no es cierto?, más modernos y no tan complicados como estar haciendo las paradas de rodeo para saber si una hembra retorna al celo o no retorna al celo. Por supuesto que pueden dar falsos positivos, porque hay hembras que no nos muestran el celo, no gestan, por ejemplo, celo silente,
y nosotros los pasamos como preñadas. Causas ambientales, por ejemplo, cuando hace mucho calor, las manifestaciones de celo disminuyen bastante. Ya lo habrán visto el año pasado con reproducción animal. Hembras que tienen fase lútea muy prolongada o que están en lactancia. Hay hembras que no todas las hembras se comportan de la misma manera. Hay hembras que manifiestan muy bien el estro y hay otras que se inhiben, que son más tímidas. Entonces generalmente esas hembras generalmente no presentan celo o no lo presentan porque no lo demuestran. Y nosotros lo pasamos por gestación, ¿no es cierto? Y están vacías. Les dije un examen vaginal. Ese examen vaginal se realiza con un espéculo, con un vaginoscopio. Eso ya vamos a ver en el práctico, ¿no es cierto?, virtual. Después vamos a ver un práctico presencial el día que se pueda. O, como les dije, se puede hacer con una exploración manual. Se abren los labios vulvares y se observa, ¿no es cierto?, la mucosa vaginal, si está pálida, si está con poco flujo, o seca, pegajosa, opaca, de un rosado, como dice ahí, pálido, ¿no es cierto?, muy pálido. Quiere decir, ¿no es cierto?, que esa hembra está preñada. Por supuesto, eso puede ir, es complementario a los otros exámenes, clínicos que se realizan. Por supuesto que el cuello del cervix es muy pequeño y está cerrado, no vemos ninguna secreción a través de él. Entonces, bueno, está el tapón mucoso, como pongo ahí, denso y bien pegajoso. Con respecto a lo que es el tacto rectal es un tacto que se realiza, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna pregunta? No. No, como alguien habló, por ahí creí que me iban a preguntar algo. De paso tomo un trago de agua. Hernán, tenés abierto el micrófono, Hernán Vergara. No sé si quieres preguntar algo. No, parece que bueno, no. Bien. Con respecto al tacto rectal, el tacto rectal fue un método que tanto en los bovinos, en los equinos, ¿no es cierto?, fue muy utilizado. Les puedo decir que sigue siendo muy utilizado. Lo que pasa es que ahora con el advenimiento, ¿no es cierto?, del ecógrafo, gente ya, colegas, utilizan el ecógrafo, que es superior, ¿no es cierto?, a hacer un tacto. Lo que pasa es que el costo es otro, pero los beneficios también son muy grandes con respecto a un tacto. Uno que nació profesionalmente haciendo tacto, después con el advenimiento del ecógrafo por allá por los años 90, que uno empezó a usar el ecógrafo, primero hacía tacto y después metía el traductor. Era un pícaro uno, pero ya sabíamos que estaba preñado, estaba vacía, porque primero hacíamos tacto. Les digo que en algunas regiones del país todavía el tacto sigue marcando, en los bovinos sobre todo, sigue marcando el método de diagnóstico de gestación. Podría decir que uno que anda por acá, por la zona, por Córdoba, los cordobeses, ¿no es cierto?, yo soy adquirido, no soy nativo, hacemos ecografía y se hace más que en otras regiones del país. Pero tenemos regiones como Buenos Aires, por ejemplo, Santa Fe, que
sobre todo donde se hace el rodeo de cría, ¿no? En los tambos generalmente los colegas tienen ecógrafo y hacen ecografía, pero el tacto todavía sigue marcando tendencia. Es muy barato. Y cuando uno hace diagnóstico de gestación por tacto, bueno, tiene sus limitantes, pero es rápido, es muy económico y nos da buenos resultados. Por supuesto que el tacto rectal va a depender, ¿no es cierto?, de las habilidades de cada uno de los colegas, ¿no es cierto?, de ustedes, de la cantidad de tactos que hagan. Mientras más tactos vayan haciendo, no se tienen que asustar ahora porque no hacen tacto, menos ahora virtualmente, porque no le podemos hacer tacto a la Novu o al teléfono, es una de las contras. Hasta que no tengamos un práctico presencial, no van a hacer tacto. Pero nosotros, imagínense, yo le estoy hablando de 5 o 6 años que me recibí, tampoco salíamos a hacer tacto, sino que después en la vida profesional con algún colega de mayor edad y que ya estaba trabajando, nos íbamos al campo y hacíamos tacto y aprendíamos a hacer tacto. Pero el diagnóstico de gestación, generalmente yo creo que a los 60 días, voy a hablar muy poquito de esto porque después vamos a tener un práctico y ahí se le va a explicar el método más profundamente, ¿no es cierto?, la parte práctica, cómo se hace, pero creo que a los 60 días cualquier colega que se dedica, ¿no es cierto?, a hacer diagnóstico de gestación o está trabajando en el campo puede hacer, ¿no es cierto?, la maniobra o la palpación rectal, transrectal, y saber, ¿no es cierto?, si esa hembra está preñada o no está preñada. Por supuesto que cada individuo es diferente, cada uno, ¿no es cierto?, es diferente y va a tener mayor sensibilidad o no sensibilidad. El asunto es que tengan presente cómo está la disposición del aparato genital, o sea, lo que son los cuernos uterinos, cómo son los ovarios, ¿no es cierto?, como la disposición anatómica del aparato genital de los bovinos o de la yegua, si están haciendo tacto en yegua. Ya con mayor experiencia, el tacto rectal, ¿no es cierto?, se puede empezar a hacer, yo creo que a los 40 días, 45 días, ya se puede empezar a hacer tacto rectal. A veces van a leer por ahí que puede haber un error de un 2%, pero eso es más que nada, esos errores están dados por cansancio. Por eso le digo que hacer tacto rectal o hacer diagnóstico, yo me pasé 600 vacas, 500 vacas por día, no es bueno, y perdónenme que a lo mejor conocen gente que lo hace, pero estoy en contra de eso directamente. Prefiero hacer 250, 300, hacer un buen diagnóstico y no tener errores de diagnóstico. Profe, Sí. pero ese 2% también no puede ser porque hicieron tacto rectal antes de los 30 días o después de los 150, 200 días cuando el útero por el peso ya empieza a bajar. Yo te podría decir que ese 2% puede estar dado, ¿no es cierto?, porque hacen tactos que no corresponden menos de los 40 días, ¿sí? Así sean muy avesados, ¿no es cierto?, en el tacto rectal, y no así con los 5 o 6 meses, porque vos tenés maniobras, no voy a hablar mucho de las maniobras que se hacen, lo vamos a ver en el práctico, a los 5 o 6 meses donde el feto está en el fondo de la cavidad abdominal. Tenés formas de saber si esa hembra está preñada o no está preñada. Sí, porque vos sabés que, bueno, el feto lleva el útero hacia adelante, el cervix se va hacia adelante, y vos cuando, ¿no es cierto?, querés levantarlo está pesado o tenés método de peloteo. No quiero hablar porque después vamos a hacer el práctico y vamos a hablar de todo eso. Pero yo
yo creo que no tiene que haber un 2%. Yo creo que no tiene que haber error cuando haces tacto. Generalmente los errores se dan por cansancio. Se dan por cansancio y a veces se dan también porque, por ejemplo, vos ya empezás, ¿no es cierto? Se puede dar cuando vos querés sacar materia fecal del recto que no corresponde, pero hay diferentes situaciones en que por ahí tenés que sacar algo de materia fecal si vos no le has hecho ¿cómo se llama? No las has encerrado por lo menos con 8 o 12 horas de anticipación, o sea, de la tarde anterior, y vos vas a hacer tacto en la mañana y vos tenés el recto lleno y vos sacás la materia fecal y el recto se abalona, como le llamamos, o sea que el recto, las paredes del recto se acartonan, entonces te cuesta más palpar, sobre todo cuando hace poco que estás haciendo tacto. Entonces ahí podés llegar a tener errores, pero esos errores se corrigen con lo que te estoy diciendo, con un ayuno, con encerrar las hembras, ¿no es cierto?, con 8 o 12 horas de anticipación, la tarde anterior con respecto a la mañana que va a hacer tacto, y tratar de que el recto, o saber algunas técnicas cuando el recto se tabalona y tenés que agarrar un pliegue del recto, ¿no es cierto?, y llevarlo hacia el ano, para sacarle el aire y no se tabalone. Si vos haces mucho de ese trabajo, el brazo o los brazos se te cansan, entonces ahí empiezas a cometer errores. Si vos sabés eso, no podés cometer esos errores. O sea que el error está por tu cansancio y no por la técnica en sí. No sé quién me preguntó, pero bueno, creo que ahí está. Hernán Vergara, profe. Sí, muchas Listo, gracias. Hernán, Está bien. Listo. Acá puse un montón de palabras, no me gusta poner tantas palabras. El diagnóstico precoz de gestación entre 1 y 3 meses. Yo a los 30 días generalmente yo calculo que pondría 40 días, un mes. Se basa en combinación de diferentes parámetros, que es lo que se basa, ¿no es cierto?, el diagnóstico de gestación, generalmente por la simetría de los cuernos uterinos, el menor torno gestante y la fluctuación, ¿no es cierto?, que hay en el cuerno. Un cuerpo lúteo palpable, por supuesto, justo ipsilateral ese cuerpo lúteo ipsilateral en el ovario ipsilateral donde yo estoy palpando la deformación, o sea, el agrandamiento, ¿no es cierto?, del cuerno gestante, el deslizamiento de membrana y palpar, ¿no es cierto?, la vesícula amniótica. Es todo lo que voy a decir. Después, en el práctico se le va a dar, ¿no es cierto?, mayor presión con respecto a esto, Creo que por ahí puse también, porque puse algunas otras cositas, pero bueno. Los requerimientos, bueno, cuando voy a hacer tacto, fundamental, esto lo puse porque es fundamental. Tenemos que tener una manga, un cepo, una pleta vacío, la puerta de tacto, porque hay algunos, con respecto a la puerta de tacto, hay algunos que hacen tacto, por ejemplo, con respecto a Hernán, que me decía de los errores, se pueden presentar errores cuando hacen tacto de arriba de la manga. Se creen que ya son muy avesados en tacto, entonces hacen tacto de arriba a la manga, a lo mejor han visto, muy bien, sí, dan unos buenos porcentajes de preñez, pero corren riesgo también de lastimarse. Entonces creo que no corresponde hacer tacto de arriba a la manga. Es interesante demorarse un poquito más y hacer un buen tacto, ¿no es cierto?, como corresponde. Tranca alta posterior del operador hacia una puerta ciega, o una tranca, porque a veces, ¿no es cierto?, la manga entran 4, 5, 6, 10 animales, depende, ¿no es cierto?, de la manga que uno tenga, y a veces uno está haciendo tacto
independientemente de la mano, porque a veces, ¿no es cierto?, uno hace con la derecha, otro hace con la mano izquierda. Generalmente, cuando uno entra, ¿no es cierto?, por las puertas laterales que están al lado izquierdo, mete la mano derecha, ¿no es cierto?, y está con una pierna afuera y otra adentro de la manga. Es más rápido que los que hacemos con la izquierda, que tenemos que meternos totalmente atrás de la vaca. Es más lerdo, pero también tenemos la contra de que nos están soplando la nuca, ¿no es cierto?, las vacas que están atrás. Entonces tenemos que tener una puerta, ¿no es cierto?, una buena tranca atrás para estar protegiendo, ¿no es cierto?, de que nos golpee la vaca que está atrás. Corrales de encierre para traerlo a la hacienda, ¿no es cierto?, y corrales de aparte para ir separando las vacías de las preñadas. Hay a veces, ¿no es cierto?, algunos separan preñeces grandes, preñeces medianas o preñeces chicas. Las preñeces chicas generalmente las mandan dependiendo, ¿no es cierto?, del apotreramiento que tiene el establecimiento, a esas preñeces más pequeñas, y que generalmente condicen con la condición corporal que tiene esa hembra, la mandan a un potrero de mejor pastura para recuperarlas. ¿Sí? En una época se les cortaba la cola, ahora también, yo hablo, ¿no es cierto?, hay establecimientos que a las vacías directamente para identificar, no tienen tanto apotreramiento, perdón, y mandan a todas las hembras juntas. Entonces a las vacías directamente le cortan el penacho de la cola. Entonces después la separan para llevarla en borde, o todo depende por qué estén vacías. Me acuerdo en una época había diferentes tipos de cola, y después había que andar adivinando. Yo nunca me acordaba que si a la que le habían cortado la mitad de los pelos era por tal cosa, y a la que le cortaban, lo único que sabía es que si tenía cola entera era que estaba preñada, y la que no tenía cola o se le habían cortado el penacho estaba vacía. Pero había unos intermedios por ahí que dependían, ¿no es cierto?, de si le daban otra oportunidad, etcétera, etcétera. No viene el caso, pero bueno, son épocas de otro año. Bueno, el otro requerimiento, ya les dije, en el cierre sin comida, o sea, 8 a 12 horas, de 8 a 12 horas, ¿no es cierto? Nosotros cerramos la tarde anterior para hacer tacto en la mañana. Por supuesto, también esto tiene mucho que ver con el tipo de pastura. A veces están en verdeo, ¿no es cierto? Entonces, no hay que vaciar el recto, como les dije, para hacer el diagnóstico, y aparte están bastante devastadas, pero a veces las hembras están sobre pasturas diferidas, pasturas muy secas, donde se forman esas boñigas, a veces, ¿no es cierto?, apelotamiento son boñigas de materia fecal que nos impiden un poco hacer la palpación rectal, y no les digo nada si están en un campo natural donde están comiendo algunos abrojos, algunos espinillos, algo por el estilo. Hay que sacar esa materia fecal, pero siempre y cuando teniendo en cuenta, o mejor dicho, teniendo en cuenta que no se abalone el recto. Ya les hablé un poquito de abalonamiento, que es lo que es el abalonamiento. Ese abalonamiento, ya les dije, se agarra un pliegue, ¿no es cierto?, del recto, se lleva con el dedito, enguantado por supuesto, hacia el ano, hasta que uno puede llegar a ser más sensible, ¿no es cierto?, ese recto. Por supuesto que dentro de los requerimientos están los guantes largos, los guantes cortos, delantal o overol, o ropa de trabajo, para poder embostarse, ¿sí? Fundamental, ¿no es cierto?, los guantes largos,
para poder, ¿no es cierto?, para no contagiarse de alguna enfermedad que pueda ser transmitida. Digamos que la palpación del rectal no hay nada, o sea, no he encontrado que uno pueda enfermarse a través de una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto?, que me pueda transmitir por el recto. Hay muchos trabajos de brucelosis, últimamente hay algunas enfermedades, ¿no es cierto?, sobre todo en tambo, de leucosis, leucosis bovina, pero todavía, o sea, no hay un porcentaje establecido de que uno pueda contagiarse. Por las dudas, hay que usar tacto rectal. Hasta no hace muchos años, o mucho tiempo, tenía colegas que todavía utilizaban, como en épocas remotas, hacían tacto a mano pelada, metían la mano sin guante. Eso está más o menos como aquellos que curan, ¿no es cierto?, la sarna con aceite quemado. Siglo XXI, yo cuando me recibí, por allá por algunos años atrás, ya me alarmaba con eso y me sigo alarmando cuando veo, ¿no es cierto?, que le echan aceite quemado para curar la sarna de los bovinos. Bueno, encontramos de todo. O por ejemplo, cuando hacen servicio durante todo el año y no tenemos el servicio estacionado. El diagnóstico de gestación es un método que nos sirve para organizar un rodeo, si hablamos de bovinos, para organizar un rodeo a través del diagnóstico de gestación. El diagnóstico de gestación nosotros podemos organizar un rodeo y para eso es fundamental, ¿no es cierto?, que tengamos los servicios. Si no estamos utilizando un 100% de biotecnologías, que generalmente no se utilizan, se utiliza un porcentaje de las hembras nada más. El diagnóstico de gestación es el organizador de un rodeo para llevarlo, ¿no es cierto?, de un servicio natural durante todo el año a hacerlo estacionado. Requerimientos, errores. Bueno, ¿cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores que se pueden llegar se puede llegar a encontrar o hacer cuando no podemos retraer el útero o cuando no tenemos... primero voy a hablar de que a veces uno no tiene los conocimientos necesarios para hacer un diagnóstico de gestación y palpa un cuerpo lúteo o palpa un frémito de la arteria uterina y lo pasa por preñada porque no conoce cuáles son los signos primarios, los signos esenciales o los signos positivos de la preñez, que yo no hablé de eso porque lo dejo para el práctico, pero por ejemplo una hembra que por tacto rectal está preñada tiene que tener doble membrana. Ya vamos a hablar en el práctico de eso, pero vayan teniendo en cuenta que uno de los signos positivos esenciales que tiene que estar sí o sí, por supuesto que va a depender del momento en que se haga el tacto, tiene que palparse la doble membrana. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento y palpo el cuerpo lúteo o palpo más adelante a partir de los 90 días, 100 días, 120 días el frémito de la arteria, la puedo llegar a pasar preñada o
palpo la deformación de un cuerno, la simetría entre un cuerno y otro, y lo paso como preñada. Por eso no es solamente meter la mano y sacar la mano y tocar una deformación, una simetría de los cuernos, porque me puedo encontrar con una piómetra, que es una acumulación de pus en el útero, o una mucómetra, ¿sí? Entonces también me dan deformaciones, o sea, asimetría de los cuernos. Puede haber cuerpo lúteos ipsilateral, no son signos primarios de la preñez o positivos de la preñez, entonces son falsos positivos, son errores que se pueden llegar a cometer. O a veces palpo una asimetría de una hembra, que me la están pasando por la manga, toco esa simetría, palpo esa simetría, palpo esa simetría, y bueno, la paso como preñada y es un posparto, o sea que la vaca, ¿no es cierto?, recién ha parido, y ahí está esa simetría porque está involucionando el útero, y la paso como preñada. Entonces, son algunos de los errores que uno puede llegar a cometer. Por eso es muy importante conocer cuáles son los signos positivos de la preñez, que no solamente una simetría te tiene, cuando toco palpo asimetría, la hembra está preñada. Hay casos patológicos, no siempre, ¿no es cierto?, un cuerpo lúteo, la palpación de un cuerpo lúteo me significa que esa hembra está preñada. No el frémito de la arteria uterina es signo de preñez, porque pueden haber patologías que me están dando a mí asimetrías, ¿no es cierto? Y puede estar esa hembra. Un anestro, por ejemplo, como decía recién, un anestro me puede estar dando a mí falta un signo equívoco de gestación. Bueno, y después, con el pasar del tiempo y después de ver que en las clínicas usaban ecógrafo y veíamos nosotros, veíamos los ecógrafos en las clínicas, los médicos que usaban ecografía, nosotros empezamos a sacar a los ecógrafos, a comprar ecógrafos usados, y los que a veces uno no tenía tanta plata en esa época, ahora tampoco, por supuesto, pero uno empezó a usar la ecografía por allá por los 90 más o menos, aunque el ecógrafo se empezó a usar, ¿no es cierto?, anteriormente a los 90, generalmente a los 80 más o menos, ya había en algunas universidades, en algunos centros de investigación, ya utilizaban ecografías con fines de investigación, pero podríamos decir que a partir de los 90, el ecógrafo marcó ¿cómo les podría decir? Una diferencia, un hito en lo que es la reproducción, porque imagínense que antes de la ecografía uno estudiaba reproducción y sabía que un ovocito empezaba a madurar después de la ovulación, o sea, empezaba a madurar, ¿sí? Y ese ovocito seguía hasta la ovulación. Con los ecógrafos, ¿no es cierto?, con las imágenes, ¿no es cierto?, los diagnósticos por imagen, con el ecógrafo, se empezó a estudiar y empezamos a ver que habían ondas, las famosas ondas, o la dinámica folicular, esa que ustedes tanto saben, y que vieron el año pasado, y que es fundamental para la reproducción de las hembras. No solamente eso, hembras, yo hablo de hembras porque me encantan, pero también, ¿no es cierto?, para la funcionalidad testicular también, dentro de la reproducción animal. Entonces, la ecografía
Y la ultrasonografía, como dice ahí, es una técnica que emplea ondas, ondas de sonido, de ultrasonido, que son de alta frecuencia, que no son escuchados no son oídos o escuchados por el oído humano, y que producen en una pantalla, en una consola, las imágenes de los tejidos y de los órganos que estamos ecografiando. En eso, así desde el punto de vista grueso, es lo que consiste la ecografía. Esta ecografía, o sea, un poco de historia, es lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, con el sonar que usan los submarinos en el mar. De ahí se adaptó, ¿no es cierto?, hace muchísimos años, yo no existía, ¿sí? De ahí se adaptó, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, por eso tenemos que conocer algo de física también, física para entender lo que las imágenes que te da una ecografía. Lo que sí les podría decir que la técnica de diagnóstico por ecografía va avanzando día a día. Primero, las primeras especies que se estudiaron, ¿no es cierto?, o que se utilizaron ecografía fueron los bovinos, por los rumiantes en sí, y después se empezó a usar, ¿no es cierto?, en el resto de las especies y en los animales de compañía. Digamos que cada día el uso del ecógrafo es más demandado por los colegas y también por los centros de investigación, y esos ecógrafos, como les dije, hay de diferentes tipos, y cada vez esos ecógrafos nos dan mayor certeza de lo que nosotros estamos estudiando, estamos diagnosticando. Como les dije, a través del ecógrafo, nosotros podemos estudiar, ¿no es cierto?, la dinámica folicular, el desarrollo del cuerpo lúteo, la determinación del estado de gestación, muy precoz, más precoz que el tacto rectal. No solamente podemos hacer diagnóstico de gestación más temprano que con el tacto rectal en las grandes especies, sino que podemos hacer diagnóstico de gestación en pequeñas especies, muy poca edad de gestación, y también, lo tengo más adelante, pero se los voy diciendo ahora, con el ecógrafo, con la ultrasonografía, podemos ver vitalidad embrionaria. Con el tacto no, porque no podemos palpar los latidos del embrión ni del feto. Con el ecógrafo podemos ver, podemos observar vitalidad. Y no solamente eso, sino que podemos sexar también. Por supuesto, también sirve para poder diagnosticar patologías. El fundamento, como lo puse en la transparencia, es, como les dije anteriormente, es el uso de ondas de ultrasonido de alta frecuencia, que está medida generalmente en hertz, en megahertz, que no son audibles, y que inciden sobre objetos, que los absorben esos tejidos o órganos, los absorben o no, y por una diferente frecuencia esas ondas vuelven a la consola y se transforman en una imagen.
En definitiva, lo que produce un ecógrafo son ecos, que son ecos de ultrasonido, o sea, las ondas de ultrasonido producen ecos cuando viajan por los tejidos y va a depender de la reflexión de ese tejido. Ya voy a hablar un poquito de lo que es reflexión o absorción de los tejidos y de la interfase que hay, porque cuando atraviesan esas ondas, diferentes tejidos, imagínense que uno hace una ecografía transrectal, va a encontrar diferentes tipos de tejidos, o cuando lo hace a través de el abdomen, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay, atraviesa esa onda diferentes tipos de tejidos. Como introducción, el ecógrafo que se utiliza en estos momentos es un ecógrafo, ¿no es cierto?, llamado modo B, o sea, modo brillante, que esas ondas son representadas por puntos y que depende, ¿no es cierto?, de la intensidad de ese brillo que están dando. Mientras mayor sea la reflexión, ya voy a hablar de reflexión, ya les dije, mientras mayor sea la reflexión, y depende de si es en transrectal o no, va a ser la imagen que nosotros, o la resolución de esa imagen que vamos a tener. Por supuesto que va a depender también de la calidad del ecógrafo que estemos utilizando. Hay ecógrafos de diferentes calidades. Entonces, como les dije, el ecógrafo... Uy, esto se me fue. Como les dije, el ecógrafo está formado, ¿no es cierto?, por una consola y un traductor, pero en sí lo que se produce, ¿no es cierto?, son ondas de sonido de alta frecuencia y que son medidas en megahertz, y el tiempo es por segundo, se miden por segundo, o sea, la cantidad de ondas por segundo que emite ese ecógrafo. Y va a producir la imagen, ¿no es cierto?, de los tejidos y de los órganos internos. Si hablamos, ¿no es cierto?, lo que es la consola es un monitor que tiene un teclado, que tiene mandos, como si fuera una notebook, una computadora, donde en el interior de esa consola hay diferentes tipos de mecanismos que transforman las señales eléctricas que se reciben, que vienen del traductor, y esas señales se transforman, esas señales eléctricas se transforman en una imagen, en una imagen, en este monitor que tiene esa consola que tiene, mejor dicho, el monitor que tiene esa consola. Y para hacer una pequeña introducción de lo que es el traductor es muy sensible, hay que tener mucho cuidado, ya vamos a hablar en el práctico de esto, y ese traductor, que hay de diferentes tipos, tiene, ¿no es cierto?, cristales que se denominan cristales piezoeléctricos, y que ante el choque de la corriente que viene, ¿no es cierto?, de esa consola, esos cristales vibran, y producen ondas de ultrasonido que se transmiten a través de los tejidos y de los órganos. Y dependiendo del órgano, pueden llegar a tener una reflexión o pueden llegar a ser absorbidos, y eso va a volver a ese traductor. Esos cristales transforman
ese sonido, cuando llega al monitor y lo transforma en una imagen. Acá está el dibujito, este es un traductor rectal, este es lo que se mete por el recto, ¿sí? Y esto es lo que es, ya conocerán lo que es un ecógrafo, la consola con el monitor, ¿sí? La carcasa, y acá adentro es donde está todo el mecanismo para producir la imagen que nosotros vamos a observar. Como les dije, ya lo vuelvo a repetir, es el fundamento es transformar los impulsos de ondas, de ondas sonoras, de ultrasonido, en eco, y ese eco, ¿no es cierto?, que va a diferentes tipos de velocidades, hasta que encuentra con una superficie que va a depender si es reflectante o no, o sea, si lo atraviesa o desvía la onda, y para que pueda ser vuelta a ese traductor y poder observar la imagen que nosotros queremos ecografiar. Bueno, con respecto a las ondas de sonido tienen diferentes tipos de características. De esto va a depender también los diferentes tipos de ecógrafos que encontramos. El periodo podríamos decir que es el tiempo que demora en completarse un ciclo. Un ciclo son ondas, ¿no es cierto? Entonces uno toma de onda a onda o de una o dos ondas, y a eso uno llama periodo. Ya voy a ver si en el práctico le ponemos algún dibujito para que ustedes los puedan entender más claro lo que es un periodo, que es un corte entre dos ondas continuas. La amplitud de la onda es la amplitud de la onda, es la altura que toma esa onda, y va a depender o equivale a la intensidad o al volumen del sonido que está emitiendo el ecógrafo, y bueno, como amplitud, como en la amplitud de una radio se miden decibeles, antes veíamos, ¿no es cierto?, los decibelios, las ondas, ¿no es cierto?, en las radios, cuando teníamos, ¿no es cierto?, AM nada más y no teníamos FM. La velocidad es la velocidad con que esa onda transmite, o esas piezas, esos cristales piezoeléctricos emiten la onda y atraviesan los diferentes tipos de tejido. Esa onda atraviesa, por ejemplo, atraviesa un tejido blando, más o menos entre la velocidad más o menos son 500 metros por segundo, lo que atraviesa, o sea que ni escuchamos siquiera lo que es la velocidad de esa onda de ultrasonido. Perdón. La frecuencia, bueno, es muy importante la frecuencia. La frecuencia, hay diferentes tipos de traductores con diferentes tipos de frecuencia. Son por, ¿cómo les podría decir yo? Se miden o sea, que es la onda, la onda que se mide en segundos, en hertz, un ciclo por segundo. Los ecógrafos utilizan una frecuencia entre 1, ya les dije, entre 1 a 20
megahertz, es inaudible. A mayor frecuencia que tiene un traductor, a menor frecuencia, tenemos mayor calidad de imagen, y a traductores de alta frecuencia, vamos a ver estructuras más superficiales o se utilizan en animales de compañía, animales de pequeño tamaño. Y la longitud de onda, ya voy a hablar un poquito más de frecuencia, porque a lo mejor si tengo tiempo, sí, era eso, hasta hoy. La longitud de onda es la distancia que la onda, ¿no es cierto?, recorre en un segundo. Bien. ¿Qué pasó? Con respecto a la interacción de las ondas de ultrasonido con los tejidos, esto es lo que les quería decir. Los tejidos representan un medio complejo y las ondas de ultrasonido sufren una serie de modificaciones cuando esas ondas van atravesando los diferentes tipos de tejidos, y desde el recto, por ejemplo, hacia los diferentes tejidos u órganos que queremos ecografiar, van sufriendo, ¿no es cierto?, una atenuación de ese sonido. La atenuación podría decir que la atenuación es la disminución de la intensidad de esa onda de ultrasonido. O sea que a medida que va atravesando los tejidos, esa onda va perdiendo fuerza, por decirlo así. Y esa onda, podríamos decir, esto es física, y se cambió un poco lo que era la ultrasonografía. No es que lo quiero sacar, ¿no es cierto?, experto en ultrasonografía, pero esa onda, a medida que va atravesando los diferentes tejidos, puede sufrir una reflexión, una refracción, una dispersión y una absorción. Y una absorción. La reflexión va a estar dada, ¿no es cierto?, por la resistencia que ofrece el tejido cuando pasa la onda de ultrasonido. Esta resistencia se determina fundamentalmente por la densidad de ese tejido. No es lo mismo, fíjense, yo he puesto un cuadro ahí, cuando pasa tejido blando, la reflexión es del 1%, o sea que pasa directamente, ¿no es cierto?, a ese tejido. No es lo mismo cuando pasa de un tejido blando a un tejido duro, como es el hueso, donde esa reflexión es del 46 al 70%. ¿Qué significa? Que entre un tejido blando y un tejido duro hay una interfase, y de esa interfase va a depender la reflexión que tenga, o sea, la vuelta, por decirlo en criollo, la vuelta de esa onda sonora al traductor. A veces esa onda sufre una refracción. ¿Qué es lo que es la refracción? El cambio de dirección, porque esa onda choca con un tejido y se dispersa en una dirección. Entonces, cuando esa onda, en vez de volver toda esa onda al traductor, se dispersa en un solo sentido, se llama refracción. Y la dispersión
cuando esa onda al chocar, ¿no es cierto?, o mejor dicho, al atravesar, por ejemplo, un líquido, un gas, la onda atraviesa y se dispersa, ¿sí? Y no vuelve, entonces la imagen que se ve es negra, y las ondas sonoras se han dispersado, el eco se dispersa por todo el tejido. Y lo mismo, bueno, perdón, le dije dispersiones, no es solamente el líquido, sino cuando son tejidos blandos, muy blandos, y la absorción es directamente cuando un líquido o un gas que absorbe totalmente a la onda sonora y la imagen se ve negra. Acá tenemos, para hacerlo más representativo, la reflexión cuando la onda sonora choca con los tejidos, y vuelve y nos da la imagen, ¿no es cierto?, del tejido o el órgano que estamos diagnosticando. La refracción es cuando choca la onda sonora y se desvía el eco, ¿no es cierto?, en un sentido. La dispersión cuando va en diferentes tipos, o hay múltiples, sale para diferentes lados, y la absorción cuando pasa directamente, que es los líquidos, perdonen que recién dije que era de dispersión, no, los líquidos cuando absorben y no vuelve el eco, ¿no es cierto?, al traductor y no me da ninguna imagen mejor dicho, se ve toda una imagen negra. Un término que es muy interesante que sepan en ecografía, el poder de resolución que tiene un ecógrafo, cuando yo estoy haciendo una ecografía. El poder de resolución es la capacidad que tiene ese ecógrafo de distinguir dos interfaces cercanas. Las interfaces les dije que son las interfaces cuando hay dos tipos de tejidos, o sea, cuando pasa de un tejido a otro, por ejemplo, cuando pasa de la piel a la cavidad abdominal, ahí ya estoy teniendo una interfase, o entre cuando estoy haciendo transrectal, que paso del recto y después llego al ovario o llego al útero. Esos son diferentes tipos de interfaces que estoy ecografiando. Entonces, la resolución es la capacidad del ecógrafo de distinguir dos interfaces cercanas. ¿Sí? Interfaces, o sea que son diferentes tipos de tejidos que yo lo estoy ecografiando. Si un ecógrafo tiene una capacidad de resolución de 3 milímetros, querrá decir que tengo dos pequeñas interfaces separadas por solo 3 milímetros de distancia una de otra, y aparecen como dos ecos, o dos ecos o dos imágenes en el ecógrafo. ¿Sí? Si esa interfase es menos, o esa resolución es menos de 2 milímetros, la imagen se ve como una sola. ¿Sí? No me diferencia dos tejidos. Entonces, esa resolución es muy importante, y de eso se trata, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de ecógrafos. Por supuesto que ahora hay ecógrafos también que tienen muy alta resolución, o yo le puedo modificar la resolución a un ecógrafo por la consola. Bueno, hay diferentes tipos de ecógrafos. Los más modernos, y les dije, lo que se está utilizando sobre todo en medicina humana, son los ecodoppler. Nosotros todavía estamos muy lejos de adquirir un ecodoppler. Son los ecógrafos de modo A, que ya no se utilizan, son los primeros ecógrafos que vinieron, y como los ecógrafos que se utilizan ahora son los ecógrafos, ¿no es cierto?, los ecógrafos de modo B.
el ecodoppler es una tecnología superior a un ecógrafo convencional de modo B. Se utiliza más que nada para, aparte de hacer diagnóstico, si compramos un ecógrafo, un ecodoppler para hacer diagnóstico de gestación, lo estamos mal utilizando, porque a través de un ecodoppler podemos ver todo lo que es la circulación materna, o sea, la circulación placentaria, la circulación fetal. Podemos estudiar el oxígeno que ingresa, ¿no es cierto?, al feto, si hay hipoxia fetal. O sea, es un instrumento que es carísimo, por eso no está lejos. Hay ecodoples que ya pueden ser portátiles, los podemos estar llevando al campo, o tenerlo en una clínica veterinaria, pero lamentablemente el poder adquisitivo que tenemos no nos permite comprar un ecodoppler. El ecógrafo en modo A, como les dije, es el modo A es utilizado anteriormente. La imagen que nos da no es una imagen, es como si fuera un electro, es por gráfica, no son curvas, porque no son curvas, sino que son sí, una ecografía, un electro, son, como se me fue la palabra, el ultrasonido lo que va haciendo, ¿no es cierto?, es diferentes tipos de picos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se va a ecografiar. Después del ecógrafo, ¿no es cierto?, por supuesto, después del ecógrafo de modo A tenemos el ecógrafo de modo B, que es lo que estamos utilizando últimamente. Significa que en modo B, la modalidad de brillo en un corte, generalmente son cortes bidimensionales de los órganos que nosotros estamos analizando. Es en tiempo real. Entonces, los tejidos que estamos examinando son cortes transversales, como si fueran cortes histológicos, como les dije anteriormente, que se observan en diferentes tonos de grises. Y para ese ecógrafo les hablé del traductor. El traductor es ese instrumental que se adosa, ¿no es cierto?, a esa consola, que tiene un cable, que ese cable transmite la energía y esa energía choca con esos cristales piezoeléctricos, y que esos cristales piezoeléctricos, al ser intervenidos o que la corriente eléctrica choca contra ellos, vibran y emiten, ¿no es cierto?, ese sonido, ese ultrasonido, y que le da una frecuencia característica. Al nosotros colocar el traductor sobre una superficie, esas ondas de sonido van a viajar por los tejidos
y de acuerdo a la frecuencia se van a ver reflejadas en forma de ecos, ¿no es cierto? O sea, pasa de ser una energía eléctrica a ser una energía mecánica. Estos ecos son de vuelta al traductor, como les he repetido, donde esos ecos van a interaccionar con esos cristales piezoeléctricos, produciendo otra señal eléctrica, y que va a ser analizada y transformada, ¿no es cierto?, con diferentes puntos de brillantez, por eso en modo B, en la consola. A esa capacidad de los cristales de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y energía mecánica en energía eléctrica, se denomina efecto piezoeléctrico. Se denomina efecto piezoeléctrico. Los tipos de traductores, según el tipo de imagen, son traductores lineales, que dan una imagen rectangular, de sector, que son imágenes sectorizadas, y que pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, cuando se tratan pequeñas superficies, pero poca superficie de contacto. Generalmente los rectangulares son los que se utilizan en grandes especies y transrectal. Luego los traductores, de acuerdo al tipo de frecuencia que tienen, frecuencia de 5 a 7,5 MHz, lo que significa que esas ondas penetran menos, llegan a tejidos más superficiales, y tenemos los de baja frecuencia, que son de 3 a 3,5 MHz, que penetran más, llegan a tejidos más profundos. Los de alta frecuencia nos dan imágenes más claras, más resolutivas. Bueno, de acuerdo, no le había dicho esto, que las imágenes que se pueden observar en un ecógrafo pueden ser negras, que se denominan no ecogénicas, como pueden ser los líquidos y pueden ser los gases. Pueden ser en diferentes tipos de grises. Los ecógrafos tienen una variedad de grises, entre 60, 70, 100 colores, variedades de grises. Son imágenes ecogénicas, como pueden ser la mucosa y los tejidos. Y cuando tenemos tejidos duros, como pueden ser cartílagos o como pueden ser huesos, se ven hiperecogénicas. A ver qué más le puedo decir de ecografía. Bueno, ¿para qué se utiliza el diagnóstico temprano de gestación? Ya les dije, es el método de excelencia que podemos tener en la actualidad para hacer diagnóstico de gestación, porque a través de la gestación nosotros podemos ver si esa hembra está gestando. Generalmente a los 28 días, 30 días podemos estar haciendo diagnóstico de gestación. En las llevo un poco antes, 18 días podemos estar haciendo diagnóstico de gestación. Podemos estar viendo vitalidad fetal o embrionaria, perdón, vitalidad embrionaria. Podemos estar sexando, podemos diferenciar preñeces únicas, mellizos múltiples. Podemos saber una hembra, ¿no es cierto?, una hembra canina, podemos saber cuánto, o en una cerda podemos saber la cantidad de fetos, de embriones que tiene. También podemos
a través de la ecografía, bueno, también del tacto, esto lo puede ser, pero nosotros hacer un diagnóstico de gestación, podemos saber, ¿no es cierto?, cuándo va a parir esa hembra. Bueno, el sexado fetal a los 55 o 70 días. Podemos hacer todo el seguimiento, ¿no es cierto?, de el ciclo estral, la dinámica folicular, como les dije. Podemos hacer biotecnologías guiadas con ecógrafo para ver el momento de la inseminación artificial o de la transferencia de embriones. O sea, con el ecógrafo podemos hacer unos buenos diagnósticos, no solamente de gestación, sino de todo un ciclo reproductivo de las hembras. Y para ir terminando, los métodos de laboratorio, yo les dije que había métodos clínicos y métodos de laboratorio. En los métodos de laboratorio podemos, como dice ahí, para lograr una preñez exitosa, se debe producir un reconocimiento inmunológico entre la madre y el feto. Este reconocimiento generalmente se realiza a través de señales que se producen a muy temprana edad de gestación y que pueden estar asociadas a la preñez o no. Como les dije anteriormente, hay sustancias que son de preñez y otras que no están asociadas a la preñez. Este reconocimiento se realiza a través de señales que se producen en la hembra, o mejor dicho, en el feto, en el útero o en los ovarios, y que generalmente son señales que se producen y que producen, mejor dicho, una actividad inmunosupresora sobre sustancias que me pueden llegar a mí a producir una falla en la gestación. Entre las sustancias que podemos ver que están asociadas a la preñez, tenemos el factor precoz de preñez. Hay unas glucoproteínas, unas proteínas de alto peso molecular, la proteína B, por ejemplo, la gonotrofina coliónica equina, la gonotrofina coliónica humana, por nombrarles algunas. Tenemos, por ejemplo, que no están asociadas a la preñez, la progesterona, el sulfato de estrona, que se pueden medir, ¿no es cierto?, en orina, en leche materna o en la sangre. Y como les dije, pueden estar originadas por el feto, por la placenta o por el útero, y los ovarios. Una referencia con el factor preñez, el factor precoz de preñez. El factor precoz de preñez, bueno, hay muchos estudios, mucha literatura para leer, para que vayan leyendo. Es interesante que sepan que no solamente hay métodos clínicos, sino que hay métodos de laboratorio, pero no son tan tempranos como los métodos, o sea, más que temprano, yo diría que no tiene el mismo valor económico, porque el factor precoz de la preñez, fíjense que estoy colocando que en la rata se detecta a las 6 horas, en la cerda a las 72 horas y en la mujer a las 48 horas. O sea que son muy rápidos, pero por supuesto que si tengo que hacer un rodeo y tengo que sacarle sangre y mandarlo al laboratorio para que me detecten preñez, con un tacto, ¿no es cierto?, lo hago mucho más rápido y más económico. No son factores. Esta prueba generalmente del factor precoz de preñez se fundamenta en la presencia de un complemento de potenciar la acción de un suero antilinfocitario sobre la formación de rosetas activas entre los linfocitos
y los eritrocitos de carnero. La actividad de este factor se puede detectar a lo largo de toda la gestación, cayendo sus niveles a valores negativos en los casos, ¿no es cierto?, de aborto o de que haya fallos en la gestación en el servicio. Bueno, la proteína B es una proteína, ¿no es cierto?, segregada por la placenta. Son detectables en circulación materna y pueden ser indicadores muy útiles de gestación y de bienestar fetal. Se han utilizado para hacer pruebas, por ejemplo, hay algunos trabajos de proteína B y tacto rectal, por lo que le decía de la muerte iatrogénica, de muertes embrionarias, donde se han comparado las dos técnicas, más que nada para ver si había muertes embrionarias, y se llegó a la conclusión de que no, que era muy poco, o no alcanzaba el porcentaje a ser significativo. El tipo de placentación de los rumiantes es donde se produce, ¿no es cierto?, esa placenta, es la que produce, ¿no es cierto?, esta proteína B, y que esta proteína B, ¿no es cierto?, es la que puede ser detectada. Hay test, hay pruebas que se compran, pruebas comerciales que se compran, y el test da positivo, ¿no es cierto?, da positivo cuando hay proteína B desde el día 25, del día 30 de gestación hasta el parto. Estos dispositivos, estas pruebas de preñez temprana, que son test, son pruebas de inmunoensayos enzimáticos, ya les dije, se puede hacer, ¿no es cierto? Creo que está esto. Se puede hacer hasta el momento del parto. Bueno, esta es la proteína B específica de la preñez. La sensibilidad de la prueba es de un 98%, con una especificidad del 90,74%. Se mantiene después en circulación por un tiempo, por varios meses, durante el parto. Acá le puse a campo, lo que sí hay que detectarla, ¿no es cierto?, y llevarla, ¿no es cierto?, al laboratorio para que hagan ese diagnóstico. Estas pruebas habrán visto que he bajado el ritmo, porque sinceramente son pruebas complementarias que se pueden hacer a los métodos clínicos. A los métodos clínicos. Entonces, directamente, no son muy manejables, por decirlo así, y no son, yo cuando puse uno de las ventajas o desventajas que tiene estos métodos, las desventajas, que el costo, ¿no es cierto?, los kits, son muy caros. Por supuesto que no lo puedo comparar con un ecodoppler. Un ecodoppler, lo que sale actualmente, son $15.000. No creo que tengamos plata para comprarlo, pero bueno, esto es más barato que eso. Pero el tacto es más barato que esto también. Bueno, la gonotrofina, colina y quequina, ya de esto hablé el otro día.
esta gonotrofina, ¿no es cierto?, puede ser detectada. Ustedes saben que entre el día 40 y el 120 de gestación, en la yegua, aparece en el plasma, en la orina y en la leche. Y bueno, puede ser, ¿no es cierto?, diagnosticada. Ahora estaba leyendo el otro día que hay problemas con los protectores de animales porque no quieren que se produzca más gonotrofina coriónica equina por el sacrificio y que se hace, ¿no es cierto?, a la yegua para obtener, ¿no es cierto?, la gonotrofina coriónica equina. Bueno, puede ser utilizada, ¿no es cierto?, para preñeces, ¿no es cierto?, en otras especies, como es la vaca y las cabras. No son las ovejas si se puede utilizar, y generalmente lo que se utiliza es el método de ELISA. Bueno, y como les dije, costoso, lento, necesita repeticiones y mucha bioseguridad. Acá les puse un cuadrito, el suero equino más el anticuerpo DSG con los glóbulos rojos de ovejas sensibilizados. Si hay aglutinación, si no hay aglutinación, perdón, es que está preñada, y si hay aglutinación, es que no está preñada. Bueno, la progesterona, que la progesterona es una hormona que no me indica que la hembra esté preñada, o sea que no es esencial, no es específica de la preñez. Pues dosarla del plasma, la orina y la leche. Tenemos que ver por el tiempo, tenemos que ver cuándo vamos a hacer dosaje de dosaje de hormona. Si nosotros, como les dije, lo hacemos dentro del ciclo estral, que dura en cada una de las hembras, por supuesto que podemos estar dosando hormona que sea de un diestro y la vamos a estar pasando como preñada cuando estamos dosando la hormona, ¿no es cierto?, en diestro. Por eso tenemos que saber cuánto dura el ciclo de cada una de las especies para hacerlo posterior a que ha terminado ese ciclo estral. Por ejemplo, fíjense que hay opuesto entre el día 21 y el día 24 después de la ovulación, y cuando se hacen los dosajes, ¿no es cierto?, de progesterona. Si me dan dosajes altos de progesterona, quiere decir que está preñada, y si no, y si no, quiere decir que está vacía, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta eso, por eso tenemos que conocer el ciclo estral. Pueden haber falsos positivos en la yegua y en la cerda, porque pueden tener diestros muy prolongados, y se utiliza más que nada para hacer diagnóstico de hembras vacías que de hembras preñadas. Como complemento les puedo decir que el momento que se hace, ¿no es cierto?, en cada una de las especies, en la vaca entre el día 22 y el 24, como les puse, después que ha terminado el ciclo estral, en la cabra el 18 al 21, en la oveja 16 a 18, en la yegua entre el 16 y el 22, día 16 al 22, y en la cerda después del día 21, post servicio. Lo que se puede llegar a hacer en bovino, le puedo decir que el tipo de explotación que se utiliza es en el ganado de tambo, y lo que se hacen 2 muestreos a partir de la aparición del celo, para ir viendo, ¿no es cierto?, los niveles de progesterona o los dosajes de progesterona que tiene la hembra.
Bueno, esta es una muestra, ¿no es cierto?, de lo que es el ciclo estral, cuando se toma la muestra. Bueno, ¿cómo se hace, no es cierto?, cuando para hacer un dosaje de progesterona se detecta y se registra, ¿no es cierto?, se registra el celo, se empieza a tomar las muestras, ¿no es cierto?, de progesterona, se van anotando en la planilla, y aquellos que después de los días que uno toma, ¿no es cierto?, como referencia entre el 21 y el 24 en el bovino, se empieza a ver los niveles, ¿no es cierto?, la cantidad de nanogramos de progesterona que tienen, más de 2 nanogramos, me pueden estar indicando ya, ¿no es cierto?, que esa hembra está preñada. La precisión que tiene positivo un 75, un 90% positivo de preñez, pero si me da negativo un 100%, o sea que es más precisa para diagnosticar hembras vacías que para diagnosticar hembras preñadas. Bueno, esto es lo que estamos viendo, y acá están, ¿no es cierto?, los diferentes tipos o los diferentes valores de progesterona en bovinos o en grandes especies que tienen, fíjense, una hembra después del día 21 de 6 a 8 nanogramos por mililitro. Yo le dije 2 nanogramos, por supuesto, 2 nanogramos y se mantiene eso, llega a 6 a 8 nanogramos más o menos hacia la mitad de gestación. Bueno, esto ya lo dije, momento en cada una de las especies. Y el sulfato de estrona, que es otra hormona, es otra hormona que se mide, se puede medir, ¿no es cierto?, o mejor dicho, el sulfato de estrona se produce en la placenta y en el feto. Se puede ver, ¿no es cierto?, como la cantidad, ¿no es cierto?, la viabilidad fetal, porque si los fetos mueren, ¿no es cierto?, se deja de producir y bajan los niveles, se determina que una prueba es 100% exacta para diagnosticar preñez en el plasma y en la leche a las 15 semanas de gestación. Y como todo no es una prueba, ¿no es cierto?, la contra que tiene, que es una prueba de costos elevados. Con respecto a esto, para ir terminando, bueno, más que ver la figurita, yo les voy a decir que el método que uno podría recomendar para hacer diagnóstico de gestación y que más exacto, más temprano, más precoz y que reúne los requisitos o las ventajas que uno les puso al principio y que, no sé, da más resultado es el uso clínico, ¿no es cierto?, de usar ecógrafo. El ecógrafo ustedes a lo mejor piensan que es lerdo, pero también a través del ecógrafo y siguiendo lo que les dije, de que no solamente el diagnóstico de gestación sirve para saber si está preñado o vacía, sino que tenemos que saber todos los otros parámetros que son muy importantes, tanto con el tacto, con el ecógrafo, que nos da más información adicional. Es muy importante que en la planilla coloquemos toda esa información adicional que me está dando un ecógrafo. Si yo me compro un ecógrafo para decir que está preñado o vacía, sinceramente no tiene sentido. Para eso uso la mano. Ahora, si yo utilizo el ecógrafo para hacer un diagnóstico precoz de preñez, preñado o vacía, preñada de cabeza, cuerpo o cola de parición, vitalidad fetal o embrionaria, sexado, yo le voy a estar dando mayor valor, ¿no es cierto?,
a ese ecógrafo que al resto de los métodos de diagnóstico de gestación. No lo estoy induciendo a que compren un ecógrafo ni nada, pero dentro de todo, si ustedes les preguntan cuál es el mejor método para hacer un diagnóstico de gestación, creo que que dentro de los métodos clínicos, por la exactitud que nos da, la sensibilidad, la especificidad, el ecógrafo, ¿no es cierto?, es un método muy bueno. Bueno, no sé si hay preguntas, hay mucho más para hablar. Corté mucho todo lo que es la parte del laboratorio, me hubiera gustado darlo más profundo. Me entretuve mucho con la parte clínica. Entonces, si hay preguntas, si no, vamos a... Sí. No, profe, nos vemos. Cami, nos vemos, tengo un sueñazo. Hola, profe, ¿cómo le va? Tengo una duda. Sí. Quería saber, cuando usted menciona de gestaciones grandes o chicas, ¿habla de lo que es el tamaño de la cría? No me acuerdo dónde lo mencioné. No me acuerdo bien en qué... Sí, puede ser gestación grande, de la edad de gestación puede ser. Ah, bien. Una cosa es gestación en las primeras etapas de gestación, en la etapa embrionaria o ya en etapa fetal. Bien, buenísimo. Gracias. Nada. Hola, profe, buen día. Buenos días. Disculpe, profe, tengo una duda que no sé si es media tonta, pero me quedó un poco... No hay dudas tontas o dudas buenas o dudas, todas son dudas y es Está linda bien. evacuarlas. Retomando un poco cuando habló usted de cuando se ven las las vacas están vacías, y que Sí. las que están vacías se le cortaba esto de los pelos de la cola y pueden ir a engorde. Sí, Y sí. yo le quería preguntar, previo, antes de decir, bueno, este animal no nos sirve para sacar cría, les hacen algún estudio, ¿verdad? Porque yo pienso, simplemente puede ser que ese animal en ese momento la inseminación no fue bien hecha o porque tuvo alguna infección y no quedó preñada y capaz que la están descartando y sigue igual. Sí, Valentina, no, por supuesto que todo va a depender, o sea, todo va a depender, hay a veces que vos tenés un porcentaje de preñez muy bajo porque han ocurrido factores climáticos, por ejemplo, una seca, entonces las vacas te quedan vacías, un porcentaje muy grande de vacías, entonces en esos casos directamente voy a saber que hay un factor climático que incidió, o porque en un manejo, ¿no es cierto?, colocaste un porcentaje de machos, de toros, un 3%, un 4%, pero se te estropeó algún toro y bajó ese porcentaje, entonces tenés también un bajo porcentaje de preñez. Bueno, en ese caso no, todos los casos vos los tenés que ir evaluando el por qué. Ahora, cuando vos encontrás que una vaca que ya está en la última gestación, voy a ir, eso se usaba antes, ahora ya con el sistema de planillas, yo les dije eso de la cola como una cosa anecdótica,
El corte de cola total, sí, eso sí, las vacías, sí, pero vacías cuando vos sabés que esa hembra no les va a dar servicio el año que viene porque ya no tiene diente o porque encontraste alguna patología, ¿no es cierto? Y no sabés que se va a caer, no va a entrar en servicio, va a tener un puerperio muy largo y no le va a poder dar servicio, sale del grupo, ¿no es cierto?, del rodeo plantelero que uno llama, del grupo de hembras que está sirviendo todos los años. Perfecto, yo también me quedaba la duda de que si se le hacía algo complementario para ver si ese animal se descartaba o no. Me imaginé igualmente que mediante las planillas podés tener visto, digamos, los animales que, no sé, llevan 2 servicios y no han quedado preñadas y bueno, ahí la de tiene algún problema. Vos tenés como un historial clínico de esa hembra. Perfecto. Y otra duda, profe, que me quedaba, que no entendí muy bien, en lo que es la palpación rectal, usted habló en un momento de que se agarra el pliegue del recto y se hace hacia caudal, o sea, hacia el ano. Sí. No entendí con qué fin. No, eso yo, dentro de la palpación vos cuando cuando metés la mano y te entra aire al recto, el recto nosotros llamamos se abalona, el recto se acartona, se pone muy turgente el recto y no podés palpar el cervix, no podés palpar el ovario. Entonces, primero, para evitar eso, no tiene que entrar ahí al recto, y si entra, para sacar ese abalonamiento, para que se ponga más sensible el recto, vos lo que hacés, tomás el pliegue de una onda peristáltica y lo llevás hacia atrás del recto, pero es una maniobra que se hace, ¿no es cierto?, en el recto, no tiene nada que ver con la gestación. Claro, perfecto, es, digamos, para tratar de sacar el aire, por así decirlo, o exactamente, que el recto vuelva a estar más, no sé cómo decirlo, simple, blandito, no sé si me explico. Perfecto. Sí, sí. Era eso, profe. Sí. Muchas gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.